parsimonia musical. Dios, esa parte me encanta. ¿Qué le pasó? No, esto ya es demasiado. Se la pasa gritando en toda la canción. Está a un paso de hacer deathcore. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a la cantante japonesa Ado, si es que le estoy pronunciando correctamente bien, que me la han recomendado en varias ocasiones, pero me llamó poderosamente la atención este último comentario que fue hecho en el video de Bandmate feat. The Warning, así que vamos a escuchar su performance en vivo de la canción Aishite, 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 que dice de la siguiente manera. Muy interesante. Me gusta esta perspectiva muy japonesa que tienen de la música, los músicos japoneses, valga la redundancia, donde introducen elementos que uno dice, esto es más para películas, es más para anime, y sin embargo lo utilizan en música popular de formas muy interesantes. Fíjate que apareció esta pequeña cajita musical de alguna forma, puede ser una kalimba también, y la voz de Ado, que calculo que es ella, que empieza a cantar. A ver. Ok, fíjate la parsimonia musical que hay de fondo, la orquestación que es tremenda, parece claramente como una gran orquesta, aparece también ahí algún silo, y hace el salto del héroe, do sol, y se queda en este sol clavada un largo rato. Todo esto es introducción, y ella parece que está metida dentro de una jaula. Algo había visto sobre eso, como que no se le conoce la cara, no se muestra en escena, y aparece dentro de una jaula. Es rarísimo esto. Pero me gusta, lo performático me llama mucho la atención. Ok, parece que va a reventar todo. Arrancamos con este salto y después... Rarísimo, parece que estamos en do mayor. Mentira, en algo raro. ¿Por qué nunca pueden componer en do mayor? Algo más tranquilo, más comprensible, que me hacen trabajar tanto para sacar todo esto. La verdad que me gusta muchísimo todo esto que estamos escuchando y es apenas la introducción, así que avancemos un poquito más. Dios, qué bellas dinámicas. Clava en el sol, aparece ese si natural, ¿no? La sensible, y luego do, re, mi, do, re, mi. Podríamos pensar que estamos en do menor, porque se utiliza el sol y el si natural, es el sol mayor, que es el acorde dominante de do menor. Así que vamos a ver, porque fíjate cómo empieza a crear toda una atmósfera sonora que la enerva con el grito final, y luego tienen como una performance muy teatral en todos los sentidos, ¿no? Y ahí vuelve a bajar, sube primero y vuelve a bajar. Fa menor. Algo así. No sé si lo estoy sacando bien porque es muy complejo, pero fíjate que ya tiene una sonoridad muy artcore, un estilo muy utilizado en el anime o en la música popular japonesa en general. Es muy de estos tiempos y debo admitir que me gusta muchísimo. Es muy complejo. Si hay algo que me atrae de las bandas japonesas en general, sobre todo las que hemos analizado en el canal como Bandmate, Nemophila, Soko Ninaru, bueno, ahora Ado, es que no reniegan de la complejidad y pueden construir algo tremendamente bello e interesante con eso, porque musicalmente hay un montón de data en 1 minuto de música recién. Dios, qué bella que es la música. Gracias, Japón, gracias. Y fíjate estos altibajos que tiene emocionales, ¿no? Toda esta dinámica del piano al forte, de mucha música a algo más íntimo, hace que todo sea que no podamos dejar de prestarle atención a lo que está haciendo, y suena tremendamente poderoso. Y fíjate que siempre esta música pareciera que tiene una gran influencia del jazz, no solo por la complejidad de los acordes, sino por la cualidad de las progresiones armónicas que utilizan. Y la voz ahí en el medio, súper divina, muy bien manejada, con mucha dinámica, hace que todo sea un gran show musical.
Fíjate cómo va cambiando. Ahora pasamos a una parte más circense de alguna forma, que podríamos pensar que es una suerte de puente hacia un estribillo, porque tuvimos la introducción, tuvimos estas dos estrofas donde empieza muy tenue, luego pasa a una parte más hardcore, en la segunda estrofa vuelve a algo más tenue y vuelve a elevarse a lo hardcore, y esto ya funciona encima en tres. Qué bello que es todo, qué bien que hacen las cosas estas personas, estos grandes músicos. Y tengo entendido que deberíamos pasar a un estribillo o a una parte más álgida, porque la onda de audio va acrecentándose, es todo lo que puedo predecir y espero poder pegarle a eso. Claramente llegamos al estribillo porque dice ay jite, ay jite. Hermoso todo, y fíjate que pegó un grito como muy rockero que me hizo saltar por poco de la silla y largar el mate que iba a tomar en ese momento, pero fíjate cómo va de a poco mostrándonos información y luego reafirmándola con lo que ocurre inmediatamente después, ¿no? Ese contraste tan poderoso que hace entre una sección y la otra hace que se nos grabe mucho más fuerte, y ahora claramente, como decíamos, estamos en el estribillo básicamente porque menciona el título de la canción y eso es un gran indicador usualmente de que estamos en el estribillo. Y la caja que está encerrándola es... si tenés claustrofobia es medio complicado hacerlo, pero bueno, parece que ella no lo tiene y lo maneja tremendamente bien, porque además sostener todo un show, un recital de esa forma, la verdad, chapó. Y fíjate toda la dinámica que tiene otra vez, cómo sube y cómo baja, cómo va y cómo viene. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video de reacción de Ado sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para colaborar con la creación de contenido y además para que esa reacción análisis que sea solicitada por vos sea dedicada especialmente para vos. Así que continuemos avanzando porque nos queda un trecho de la canción y ya puedo decir que quiero seguir escuchando a Ado. Claramente es poseedora de una gran voz, porque fíjate toda esa rotura vocal que hace bien rockera, no sería posible si no tuviera una buena técnica que luego contrasta claramente, y positivamente lo digo, con la entonación tan delicada que tiene de las notas y con esa gran dinámica, ese gran rango dinámico justamente que tiene para poder hacer todas estas modulaciones vocales sin ningún tipo de inconvenientes. Y claramente esto podría ser el opening o el ending de un anime. Yo soy hijo de los 90, así que crecí viendo animes y doy fe de que esto puede ser así. De hecho, me hace acordar mucho a un anime que vi hace relativamente poco que se llama Dorohedoro, que claramente esto podría ser la introducción de Dorohedoro sin ningún tipo de inconvenientes. Así que continuemos. Y prestale atención también a los cambios de sonoridad del piano, que en esta parte es un poco más atacado. Esta sección es como una remake, un refresh o un replay de lo que habíamos escuchado en la introducción, ¿no? Fíjate que tiene una construcción formal muy interesante también. La introducción, las estrofas, el puente, los estribillos, porque fue como un estribillo doble, una sección instrumental en el medio, ahora revitaliza parte de la introducción, es decir, reutiliza material compositivo que ya nos había mostrado al principio y ahora probablemente, por cómo viene la onda de audio, vuelva a las estrofas porque viene una parte tenue y luego vuelve a agrandarse. Escuchemos. Muy bien, gracias por recomendarme esta música. Dios, esa parte me encanta. Y además el movimiento cromático que hace el bajo, ¿no? Recordemos que cromático se refiere a que pasa por las notas que están más cercanas. Puede usar todas y hacer la escala cromática como se la conoce, o bien le decimos movimiento cromático cuando pasamos por las notas que están inmediatamente cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Digo, eso es lo que lo hace también sonar por momentos tan circense. Pero acá le da una gracia épica.
Hermoso. Avancemos un poco más para ver si nos encontramos con nuevo material. ¿Qué le pasó? No, esto ya es demasiado. Creo que no puedo seguir con este análisis. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima. Lo que tiene de interesante esta música también es que es muy divertida no solo de escuchar, sino de interpretar. Yo me imagino como esos músicos tocando ahí, claramente no tan bien porque son maravillosos músicos y tocan genial, y es muy divertido interpretar esta música. Tiene una gracia tremenda para poder usarse constantemente, y podríamos tocar esta canción en loop constantemente y la pasaríamos bomba porque es súper divertido y tiene mucha dinámica. También hay como mucho trabajo detrás para poder soportar todo el tiempo esta canción tocándola y sin equivocarte en ningún momento, porque con tanto cambio uno puede distraerse, pero veo que la templanza y la disciplina japonesa hace muy bien en estos casos. ¿Ves cómo es que sube, que baja? Y ahí pasó la parte de Aishite, pero mucho más mesurada, más medida. Por favor, si tenés cualquier otra recomendación al respecto sobre Ado, porque acabo de llegar a ella y me está encantando, dejala escrita debajo en los comentarios, como así también cualquier otra recomendación que tengas al respecto. En este caso de música japonesa, si es de tu agrado, que tenemos varios análisis al respecto, así que si no los viste todavía, te invito a verlos por acá arriba o debajo en la descripción para que sigamos apreciando esta maravillosa música. Gracias. Y fíjate cómo toda la música también acompaña ese degradé musical, esa nivelación hacia abajo de el poder que tenían, y cómo el piano es un instrumento particularmente importante, por lo menos en esta canción, porque está durante toda la pieza, ¿bien? Y los tipos de acompañamiento son distintos. Eso colabora también con el dinamismo propio de la música, que hace que suene más fuerte, que suene menos fuerte, más rítmica o menos rítmica, por más que el pulso sea parejo todo el tiempo, pero es una cuestión de psicoacústica, como podríamos decirle, porque de acuerdo a lo que escuchamos, interpretamos esa sección de una manera o de otra, más o menos poderosa, por ejemplo. Dios, se la pasa gritando en toda la canción, es hermoso. Fíjate la polenta que tiene, todo el poder que tiene, y es una sola canción. Me imagino que si todo el recital es así, debe ser una bestialidad. Ojalá algún día venga a la Argentina para que podamos irla a ver, o ojalá también algún día pueda viajar a Japón para escucharla donde sea que toque, porque la verdad que es un show tremendo. Y me sigue llamando la atención que esté en esa cárcel, en ese cubo encerrada y no se la vea, porque además es todo un trabajo eso. ¿Cómo haces para que haya luces por todos lados y a ella no se la pueda ver? Y además es algo muy interesante eso, porque hace que nos concentremos muchísimo más en lo que estamos escuchando y no en lo que estamos viendo. Independientemente, y guarda con esto, de que lo que estamos viendo es tremendamente llamativo, porque ¿cuántas veces viste a una cantante encerrada en una jaula, en un cubo, en medio del escenario y que no salga de ahí en todo el recital? Único. Y fíjate la calidad interpretativa que tiene, que va y que viene, que decora teatralmente todo lo que está haciendo. Tiene una gran performance escénica también, lo cual colabora con que su figura completamente oscura se luzca, también por contraste con toda la luz que hay de fondo y la maravillosa banda que la acompaña, que es tremendo. Son todos unos tremendos músicos, así que muchas gracias por la recomendación. Si todavía no lo hiciste, me gustaría que dejes escrito debajo en los comentarios cómo la conociste a Ado, si alguna vez la pudiste ver en vivo, cuál es tu canción favorita de ella y, por supuesto, en base a eso, recomendar alguna para que hagamos un próximo video al respecto. Muchísimas gracias. Ok, ¿qué pasó ahí? Dijo, bueno, estamos terminando la canción, voy a pegar un grito tremendo y voy a descolocar a todo el mundo. Hermoso. Está a un paso de hacer deathcore, la verdad, porque le falta nada. No sé si trabaja guturales en alguna otra canción, pero ya con esto que estamos escuchando es una verdadera pasada, es una bestialidad. Estoy extasiado completamente. Dios. Estamos en el final de la canción. Fíjate ese portamento que lo hace sobre sol, que era una de las primeras notas que había cantado, y se queda clavada en el sol, ahí sosteniéndolo. La canción termina
como había empezado. Esto, que claramente es una coda, la coda es esa porción de música que está al final de una canción, que podría estar o no, a veces agrega información adicional y otras veces no, pero los músicos suelen utilizarlo para darle un cierre musical, valga la redundancia, a la canción o pieza, simplemente para terminar. Suele tener información que ya se ha mostrado o suele ser algo completamente distinto, justamente para quebrar lo que venía ocurriendo y cerrar la canción en ese momento sin hacer un fade out eterno, ¿no? Y finaliza así. Y a lo último se desmaya sobre la jaula haciendo una performance completamente ubicada respecto de lo que está pasando musicalmente. Me ha volado la cabeza escuchar a Ado por primera vez, así que muchas gracias por la recomendación. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. ¿Te podés imaginar dragones y voces muy estentorias cantando tremendamente bien? ¡No! Bueno, hoy vamos a escuchar la última canción que han publicado en feat entre Ado, la maravillosa cantante japonesa que ya hemos analizado en el canal, y la banda Imagine Dragons, que también tenemos un video analizándolos, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta canción que se llama Take Me to the Beach. Unas ganas de estar en la playa, te digo que... Bien, ya podemos decir que suena a un tema playero medio funkeado de alguna forma, en do menor, una tonalidad bastante particular para la música en general, pero que es muy, pero muy interesante. En Ado ya hemos escuchado el uso de esta tonalidad. Tengo entendido que esta es una canción que Imagine Dragons ya tenía publicada. Simplemente ahora hicieron el feat con Ado porque los dos están pegadísimos y además los dos conjuntos, la cantante Ado y la banda Imagine Dragons, participan como de ese universo de los videojuegos y alguna que otra película, si mal no entiendo, así que están muy bien empatados, pero hasta acá solamente dos acordes. Do menor y su quinto sol. Excelente comienzo, vamos a ver cómo se desarrolla esta cuestión. Y fíjate de fondo que está el tururún, esa voz que viene como de la música electrónica, que uno podría estar escuchando Progressive House tranquilamente y que aparece esa clase de voz. Y la voz del cantante de Imagine Dragons, que es buenísima, es como muy particular y muy tajante. Uno, cuando lo escucha con auriculares, lo cual te recomiendo siempre, como hacemos en todos los videos análisis del canal, para tener una perspectiva más inmersiva de la cuestión, funciona muy bien. Y hasta acá sigue siendo taran, 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 taratara, taratara, taran, taran, taran. Para bim pam param param, que me hace acordar mucho a la canción que hemos analizado ya, que no me acuerdo el nombre, pero te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que es buenísima también y es el primer análisis que hicimos de esta banda, así que continuemos. Claramente, Imagine Dragons también se caracteriza por tener en alguna parte de la canción siempre un o. Y esto es lo que me gusta también, que estén utilizando pocos acordes, está todo muy bien dosificado, la canción se lleva tremendamente bien. Y después lo hacen con el otro acorde. Todo cierra por todos lados. Todavía Ado no ha aparecido, lo que me intriga de esta colaboración que nunca se me hubiera ocurrido, así que gracias por todas las recomendaciones que dejaron en los otros videos de Ado, o sobre Ado mejor dicho, para que podamos escuchar y analizar esta canción, porque no me había aparecido en las recomendaciones de YouTube. Algo falló en el algoritmo que después de tanto escuchar Ado, YouTube me dijo, no vas a escuchar más. Así que gracias por avisarme. Cualquier otra novedad, dejala escrita de abajo en los comentarios porque será más que bien recibida. Y continuemos desde acá porque todavía no apareció el estribillo, o lo que yo consideraría el estribillo, porque esto me suena muy estrófico todavía. Y fíjate que es muy melódicamente conducente, de alguna forma. Y también tienen esto, ¿no?, de utilizar dos notitas nada más. Como habíamos visto en el o de ese puente preventivo que nos anticipaba el estribillo.
ahora están usando 2 notas para el A. Y lo mismo con el otro acorde. Que seguimos usando 2 acordes y fíjate cómo uno no percibe, no tiene esa sensación de que son pocos acordes. Quizás hay alguno más de paso. Sí. Puede haber alguna notita de paso ahí muy tranquila, pero todo está muy bien estratificado y dosificado. Yo quiero escucharla a Ado, así que vamos a ver cómo cierra este estribillo para ver si en la próxima estrofa, que se me ocurre que debería ser así, ingresa Ado. Take me to the beach, tac, tac. A nivel producción musical también está tremendamente bien hecho. Si no lo hiciste todavía, ponete auriculares, escuchá la canción de corrido, escuchá esta reacción tranquilamente, tomándote un vaso de agua, un mate, o un café, o lo que acostumbres tomar en estas situaciones. Depende si me estás escuchando a la mañana, a la tarde, a la noche, o en el año 2037. Si estás escuchando esto en el año 2037, deja un comentario. Falta mucho igual. Muchos años. Bueno, quizás me acuerde de verlo. No importa. Bueno, entonces, ha pasado la introducción muy tranquila. Fíjate que hay una guitarra ahí acústica muy interesante que está llevando toda esta sensación playera. Y el videoclip que me hace acordar a esos anime de los años 80 o principios de los 90, me gusta mucho también. Muy buena la estética. Así que continuemos a ver si aparece la bendita Ado. Hermosa voz y cantando en japonés como corresponde. Ese contraste entre el inglés de la banda y el japonés de Ado es maravilloso. Y fíjate que empieza muy sutil, no pegó ningún grito todavía ni nada por el estilo, sino que empieza con su voz media, muy bien mesurada, muy bien manejada y que se escucha muy bien. Algo que siempre notamos en las producciones de las que participa Ado es que su voz se escucha muy bien, muy nítidamente. Hay muchas cosas ocurriendo en términos musicales, sonoros, pero que no afectan a la nitidez del sonido de su voz. Y eso es buenísimo, porque uno la puede apreciar sin esfuerzo. Avancemos. ¿Viste cómo ahí se metió la interpretación teatral de Ado, esa dramatización a la que nos tiene acostumbrados, interpretando no por demás, sino en un nivel para mí superlativo o distinto del que venía trabajándose, lo que está diciendo la canción? Que la canción es tranquilamente puede ser el tema del verano. Acá en Argentina le decimos el tema del verano a aquella canción que se escucha durante todo un verano porque se convirtió en un hit. Después queda en el olvido muchas veces, pero en el recuerdo nostálgico de muchos que la hemos escuchado en vivo y en directo. Y esto tranquilamente puede ser que la hayan publicado ahora para que sea el tema del verano, aunque allá es invierno en el hemisferio norte. Bueno, quizás para el próximo verano, no importa. Pero, y es raro también porque habla de Take Me to the Beach, o sea, llévame a la playa, pero estás en medio de una cabina estilo NASA con ese anime ochentoso. No sé, a veces las cosas no son lo que parecen. Hermoso, hermoso. Y además fíjate cómo tiene esta reminiscencia también medio noventosa del rap, de alguna forma, con los comentarios que entremeten en el medio. También puede ser muy de principios de los 2000, ¿no? Del rock pop de principios de los 2000, de la época emo, flogger y toda esa movida que generacionalmente nos hizo participar de aquello, que la música era buenísima. La música de todas las épocas es buenísima, pero cuando uno la transita en vivo y en directo, si es que pudo ver a las bandas en vivo y en directo, pero digo como si es contemporáneo en el momento en el que ocurren esas cosas, que le queda esa sensación de, che, ¿te acordás de esto que está buenísimo? Pero bueno, lo importante es que se siga haciendo música y de muy buena calidad, así que hay que seguir escuchando música. No importa la que sea, hay que seguir escuchando. Estamos cerca del final de la canción, es una canción cortita dentro de todo, pero fíjate que las partes están muy bien repartidas y la participación de la banda y de Ado está muy bien hecha. Qué bella esta parte, esta es como una parte C. Fíjate que nos quemaron la cabeza con do sol todo el tiempo y ahora pasa a... Es hasta medio yaceada. Esto, entiendo que la canción ya estaba hecha, pero digo, esto es una progresión que encajaría muy bien en cualquier otra canción de Ado. Fíjate que de alguna forma inteligentemente elige canciones que tienen como estilísticamente frecuencias similares y lo que hace Ado es traerlas a su terreno vocal
Esto, como es una colaboración, está más medido en ese sentido, pero cuando está do sola, esta es una progresión que tranquilamente podría funcionar en su área de expertise. Fa menor, después aparece como este Fa menor con sexta, o Re menor 7 bemol 5, y después un Mi bemol mayor. Que suena todo muy etéreo de alguna forma, pero oscuro a la vez, porque el Do menor es una tonalidad oscura. Me gusta mucho esto. Bien ahí, gracias por las recomendaciones. Cualquier nueva recomendación, déjala escrita debajo en los comentarios. Just give me some space. Just give me some space. Sun in my face. Sun in my face. And the days go on and on. Encima lo hacen pronunciado. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha de la canción para que el video no se bloquee ni ninguna de esas cosas raras que ocurren ocasionalmente. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis de Imagine Dragons o de Ado nuevamente sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal para poder colaborar con la creación de contenido y que el video que solicites sea dedicado especialmente para vos. Simplemente tenés que presionar en el botón de abajo que dice unirse. Muchísimas gracias. Estamos cerca del final de la canción. Entiendo que será el último estribillo. Esa parte C, la verdad que nos abrió mucho el panorama en contraste con lo que veníamos escuchando previamente. Y ahora vamos a ver cómo finaliza esta muy entretenida canción. Estribo. Y se está quemando toda la computadora ahí del service. Me parece que se sobrecalentó, quisieron poner los gráficos muy altos en el videojuego que estaban transitando y bueno, la CPU dijo, hasta acá llegó y se prendió fuego. Que bueno, puede ocurrir, así que conocé la computadora que tenés para saber qué juegos pueden correr en la misma. No me pasó, me han comentado, pero bueno, son cosas que ocurren. Bueno, entonces estamos en el final de la canción. Parece que pueden pasar dos cosas ahora. O duplican el estribillo, es decir, repiten esto, pero con algún ligero cambio para irse al final, o establecen una coda, que la coda es aquella parte que se pone al final de una canción que puede o no agregar información adicional, pero que es utilizada frecuentemente para darle un cierre a la pieza, simplemente. Igual no es nada fácil de hacer, pero bueno, eso ocurre. ¿Cómo dice? Y está buenísimo esto también porque hay una complementación rítmica muy rica todo el tiempo. Con complementación rítmica nos referimos a que cuando algo deja de sonar, hay algún otro objeto sonoro que está completando ese hueco rítmico, ese hueco de tiempo que queda. Si yo con una mano estoy tocando y dejo de tocar, no se escucha nada, pero si con una mano hago eso y cuando deja de tocar se pone la otra, se van complementando rítmicamente. Este es un ejemplo bastante grosero y tranquilo, pero acá se escucha a nivel de la percusión, que si tenés los auriculares vas a ver cómo aparecen cosas de un lado y del otro, y todo el tiempo van compensándose. Si tradujéramos eso en una escritura lineal, sería todo como ta, 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 como si fuera un marcapaso, básicamente. Pero funciona porque son sonidos distintos y hace que todo esté en constante movimiento. Y esta pieza, Take Me to the Beach, finaliza de la siguiente manera, movimiento. Take me to the beach. Hermosa producción. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a dos grandes bandas, o a una gran banda y a una gran cantante, Ado y Imagine Dragons, con su canción Take Me to the Beach. Gracias por las sendas recomendaciones que siempre dejan en el canal. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. ¿Por qué? ¿Por qué, Ado, me haces esto? Ya no te puedo analizar. Entre los gritos de Ado y la guitarra me voy a quedar sin tímpanos. Yo no puedo analizar esto. ¿Cómo hago? ¿Me explicás cómo hago? Hoy, a pedido del público, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la cantante japonesa Ado, esta vez con la canción Crime and Punishment, que dice de la siguiente manera. Un órgano. ¡Ah! ¡Qué comienzo tan crudo! Fa menor, espero que sea fa menor, por favor te lo pido. ¿Viste que cuando escuchás un órgano de esas características inmediatamente pensás en Jon Lord? O en Deep Purple, por supuesto, porque es tremendo. Me gusta esa sonoridad tan rugosa que tienen los órganos, bien setentosos, ¿no? Muy, pero muy buenos. Ok, es una intro larga, parece. Sobre fa menor. Espero que no me hagan trabajar tanto con este análisis, porque la verdad que está complicado el tema de los músicos japoneses, ¿eh? La verdad que hacen cosas muy elaboradas.
¿Ya puedo comenzar a llorar? ¿Por qué comienza así? ¿Por qué? ¿Por qué, Ado, me haces esto? Ya no te puedo analizar. El bajo que baja. Bienvenidos a la música. Hay algo muy característico en esto que es lo que denominamos coloquialmente el bajo que baja, porque si te das cuenta comienza en fa menor y... Ay, es hermoso, hermoso. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver con qué nos encontramos. Ya el comienzo es muy Ado. Tengo 2 canciones escuchadas de ella. No sé si esta es una canción propia o es un cover, así que voy a hablar sin saber porque es parte de la gracia de estas reacciones / análisis musical, así que espero que sean un poco más amables, ¿no? Parece un rock de los 50, ¿viste? El tun tan tan tin tan tan. Y tiene que seguir bajando. Hasta el dominante, ¿no? Me encanta, es maravilloso, es muy efectivo y además es un condimento muy rockero que se utiliza en muchísimas canciones. Esto del bajo que baja, que además te permite dosificarlo a lo largo de toda la canción porque es muchísimo material sonoro, muchísimo material armónico condensado en poco tiempo que luego lo puedes distribuir muy tranquilamente. Fíjate cómo en esta sección se nota como que abre un poco el panorama, ¿no? Como que ese fa menor se convirtió en mayor y acá sí estamos efectivamente ante una progresión de rock de los años 50, ¿no? El tan taran tan tarararán, larirarirararán. Es maravilloso, fíjate. Primero mayor, convierte ese fa menor en un primero mayor porque abre. Luego pasa, hace una mediante cromática hacia el la mayor hermoso que lo utiliza como dominante secundario para ir al re menor, es decir, al sexto grado. Es maravilloso, hay que aprender música porque entender esto es como orgásmico. ¡No! Cuarto menor, al si bemol menor, quinto, primero, ¿no? Y te queda... Hermoso, es como muy seductor además también, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios, bro. Es hermoso lo que estamos escuchando. Ahora que caigo en la cuenta de que Crime and Punishment, traducido al español, sería como Crimen y Castigo, como la novela de Dostoyevsky, ¿no? De Fedor Dostoyevsky, el escritor ruso. Es una novela muy densa, muy gris también, ¿no? Muy oscura. Yo la leí y me tardé bastante porque es que era como muy... Había muchas cosas que tener en cuenta, muchas cosas que recordar y es como muy... No recomiendo leer un domingo esa novela porque es para cuando uno está con mejores ánimos, pero no sé de qué va la canción. Si vos lo sabés, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Muchas gracias por tu hospitalidad. Y si no lo hiciste todavía, suscríbete. Y fíjate cómo en esta parte, en esta suerte de interludio instrumental, ¿no? Está el... Fa menor y si bemol 7, ¿no? Que lo usa como un dominante secundario. Este si bemol debería ir a un mi bemol, pero no pasa, no está como ahí. Primero menor, cuarto mayor. Yo te recomiendo, si sos músico o música, tomá esta progresión de acordes y hacé una canción. Cambiala de tonalidad, lo que fuera, pero es maravilloso, es una locura. Y fíjate que funciona muy bien en cualquier instrumento. Acá lo escuchamos en la guitarra, pero lo tocas en el piano y funciona, todo suena muy orgánico, muy bien conducido, es maravilloso. Y a ver cómo sigue esto. Claramente ingresamos a una nueva estrofa y fíjate que al comenzar cada estrofa ella hace un ligero aportamiento el tan, también muy del rock de los 50, es un recurso vocal muy estilizado, muy bien utilizado y si algo
nos ha hecho notar Ado es que tiene un gran uso de su voz sin rompérsela. Es maravilloso. La verdad que es un gran descubrimiento. Gracias por habérmela recomendado. Yo sé que a veces me tarda un poco en llegar a estos artistas, pero cuando uno llega, se queda ahí. Así que vamos a seguir analizando Ado. Si todavía no lo hiciste, leo tus recomendaciones sobre esta maravillosa cantante japonesa debajo en los comentarios. Entramos al solo de guitarra y voy a tener que bajar un poco el volumen porque entre los gritos de Ado y la guitarra hiperpodrida rockera que está sonando de fondo me voy a quedar sin tímpanos. Es maravilloso. No sean mal pensados, me refiero al volumen porque en términos musicales es algo que me gusta mucho. Soy muy de este palo, me encanta escuchar esto, así que dos cosas te voy a decir. Una, recomendame más canciones ya porque sé que todavía no lo hiciste y estoy esperando que dejes el comentario. Y suscríbete también para así podemos seguir trayendo esta clase de artistas al canal porque tu colaboración con el mismo es muy importante para que podamos sostener este hermoso proyecto que comenzamos hace algunos años analizando la música que nos gusta y que sobre todo te gusta a vos. Ah, qué lindo. Esta parte C, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque teníamos la introducción, las estrofas, el estribillo con algún puentecito ahí en el medio y esta es como una parte C, como muy distinta y fíjate que entró la guitarra ahí como muy yacera y está utilizando los mismos acordes de la parte rockera, ¿no? El Fa mayor que va en la 7. Hermoso todo, me encanta esto, está buenísimo. Y todavía no ha modulado como en el otro análisis que hicimos, que si todavía no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Así que espero que por favor, Ado, encarecidamente no modules porque ya me está saliendo humo de la cabeza. Es mucha data esto. Bueno, efectivamente nos hemos ido un poco. Fíjate que había comenzado en esta parte nuevamente. Y ahora llega hasta acá. Y probablemente vaya acá. ¿O no? No lo sé, pero me está gustando muchísimo esto. Fíjate también cómo está bien construida la instrumentación. En términos de producción musical es muy rico todo lo que estamos escuchando porque todo el tiempo están pasando cosas de un lado y del otro. Así que si todavía no lo hiciste, te pido encarecidamente que te pongas unos buenos auriculares y te sientes a escuchar esta música. Como siempre, el link original, o mejor dicho, el link de la canción original, eso, va a estar debajo en la descripción, como también otros tantos videos con estos análisis que espero que te gusten. Y si no, puedes ir a dejar tu comentario si no te gusta, está todo bien. Ah. ¿Por qué modulaste, Ado? ¿Por qué me haces esto? Pasamos a... Mirá todo lo que hizo, ¿no? Es... Pasamos a sol mayor, es decir, moduló todo un tono hacia arriba. Recordemos que había comenzado en fa menor, luego pasa a esta parte en fa mayor, que es la parte así rockabilly de los 50, y ahora se va al sol mayor, encima con Max 7, parece que es hermoso. Un lujo todo. Sigamos escuchando porque nos estamos acercando al final de la canción y esto está muy pero muy bueno. Gracias, Ado, por existir y por hacer esta música tan maravillosa. Recordame si es un cover o si es una canción original. ¿Y de qué trata la letra? Porque no entiendo japonés. Gracias. Yo no puedo analizar esto. ¿Cómo hago? ¿Me explicás cómo hago para analizar esto que es tan... Hay mucha información, tenemos que hacer un video de 1 hora completa para encontrar todos estos pequeños detalles tan interesantes que caracterizan a Ado. Ten en cuenta además que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y además vas a estar colaborando con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido para compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias por tu atención. Estamos cerca del final. Fíjate que acá volvimos a esa sección donde rebota sobre 2 acordes. Ahora transformó ese sol mayor, es como, claro, como si hubiera vuelto a la estrofa, pero modulada en sol menor, ¿no? Entonces hace sol menor, 2, 7.
Ay, cómo me gusta tocar esto, porque además podés ensuciarlo y queda súper bien, porque es como con esa fuerza bien sanguínea, bien visceral. Y claramente va a resolver en sol menor porque ha modulado completamente. Es una locura esta canción. Muchas gracias por haberla recomendado. Nos estamos acercando al final. Parece que hay una gran coda porque se abre, se baja, se sube el sonido y vamos a ver qué ocurre. Volvió el órgano. Esta vez desde sol menor. Fíjate que recapitula, reexpone, diríamos en términos técnico-musicales, lo que había hecho en la introducción, pero esta vez en la nueva tonalidad, es decir, en sol menor, con lo cual nos pasa esto. Eso. Es un lujo tremendo. Además, fíjate que es muy rico para analizarlo musicalmente. Hay un uso muy concienzudo, muy a conciencia de todos los recursos musicales que tiene a su disposición y no parece algo abrumador, porque uno lo escucha y hay musicalidad en el transitar de un acorde al otro, en la forma de cantar que tienen, que es tan icónica, tan particular, y vamos a ver cómo finaliza esta hermosa pieza. Bueno, y se rompió todo. Hermoso, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Ado. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de los descubrimientos más recientes de este canal. Estamos hablando de la maravillosa cantante japonesa Ado. Esta vez con una canción que han solicitado mucho en las otras reacciones análisis que ya tenemos sobre ella en el canal. Y se trata de la canción Rule, que dice de la siguiente manera. Ok, vamos a ir hasta ahí. Tiene un comienzo bastante movido, ¿no? Muy tecno de alguna forma, tin, tin, con un pianito bastante distorsionado. Que ya lo hemos escuchado en alguna otra canción, ¿no? Primero, fíjate que utiliza tonalidades muy complejas, sol sostenido menor, y luego hace sexto quinto. Algo muy usual, muy trillado si querés, pero bien utilizado, ¿no? Y en la parte que viene ahora, que la onda de audio hace tremendamente así, se agiganta tremendamente, seguramente entre la percusión que estamos esperando muy a lo Ado. Vamos a ver cómo sigue esto. Ya me gusta la canción. Es un videojuego esto. Fíjate, te recomiendo como siempre que utilices auriculares para no perderte absolutamente de nada de lo que está ocurriendo. Seguimos en lo mismo, los mismos tres acordes. Ok. Y fíjate que la melodía hipertecno que tiene por encima es muy sencilla y recorre las notas reales de los acordes. Y este cromatismo final le da todo el sabor. Na, 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 como para Elisa. Hermoso. Detrás hay un teclado muy, pero muy interesante, como muy, otra vez, muy tecno, muy a la primera canción que escuchamos de ella, que en realidad es un cover, si mal no recuerdo, que era Aishite, 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 que hizo la performance en vivo con ese cuadrado, ese cubo que la estaba envolviendo en medio de la oscuridad, que quedaba tremendo. Decime por favor debajo en los comentarios si esta canción también es un cover o es una canción original de ella, porque como vimos en los otros análisis, independientemente de que sea un cover, Ado le aporta la magnificencia de su particularidad, de su voz y de los arreglos que hace, que son tremendos, que no sé si los hace ella específicamente o trabaja con algún productor que hace las veces de intérprete también, pero todo esto resulta muy interesante.
Y fíjate cómo inteligentemente reutilizan la misma progresión de acordes, el tara 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 ta, tara tara tan, y en algún final de frase puede aparecer o que sigue la misma lógica, el descenso cromático, algo muy usual en lo que venimos escuchando en las interpretaciones de Ado. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de cromatismo, así como pasa en la pintura o en la fotografía, en la música se trata de recorrer todas y cada una de las notas. El movimiento cromático es cuando se da por semitono, es decir, a la nota más cercana, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Algo muy usual, por ejemplo, en ritmos latinoamericanos, que tienen ese movimiento tan candente y que a uno le genera como tanto ritmo internamente. Y Ado hace un uso muy particular e interesante del mismo. ¿Qué? ¿Apareció una motosierra ahí? Bum, bum, o una moto puede ser tranquilamente. Tara, tara, tan. Ahí escuchamos ese final distinto en Si bemol la. Fíjate que también los acordes parece que tienen poca relación con lo que estamos escuchando a priori, es decir, uno pensaría que se va a quedar todo el tiempo en esta tonalidad, pero después mete algún acorde que no es propio de la tonalidad, sí, que se utiliza como un acorde de descenso cromático también para darle toda esta sensación de misterio y que a la vez reutiliza un motivo, un material compositivo que ya habíamos escuchado antes, que es el movimiento cromático. Fíjate cómo con pocos elementos dosificados a lo largo de una canción se pueden producir efectos muy interesantes que conservan coherencia a lo largo de toda la pieza y es genial. Hermoso hasta acá. Bueno, y acá entramos en la parte más hardcore de alguna forma, ¿no? Donde aparece una serie de 4 acordes que utilizan lo mismo que hacían las otras partes, pero cuantizado, ¿no? Y entra en un bucle impertérrito, sin miedo a nada, que nos convoca hacia el clímax de la canción. Esto me da la sensación de que es un chorus, un pre-chorus, un preestribillo, para desembocarnos luego en el estribillo, porque han pasado como, más allá de la introducción, 2 estrofas donde el cambio está dado por el cambio de dinámica, justamente, donde la percusión se pone un poco más intensa. Si estás usando auriculares vas a percibir algunos datos muy interesantes de producción que parece música para videojuegos, como habíamos visto desde el principio, que tiene esa sonoridad tan pero tan particular e interesante. Bien, ahí entendí que dijo sayonara. Y fíjate cómo con esa única palabra, sayonara, con 4 sílabas, la va cambiando en cuanto a la acentuación para cantar otra cosa. Sayonara, 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 sayonara. Fíjate cómo eso hace que la letra se ponga a disposición de la música para dibujar una melodía distinta con las mismas 4 notas y con la misma palabra. Eso es muy interesante porque uno tiende a pensar que las palabras tienen que ser acentuadas en el momento en el que son acentuadas en el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que utilizamos todos los días para hablar, y la música a veces entra en disonancia con eso porque la melodía tiene acentuaciones distintas. Al igual que el lenguaje hablado, la música también es un lenguaje, valga la redundancia, y tiene su gramática y su sintáctica, es decir, sus lugares de acentuación, sus finales y principios de frase y su conducción coherente a lo largo de toda la enunciación de lo que estamos escuchando. Y cuando se combinan esta clase de cosas de esta manera, resulta como novedoso de alguna forma. Y fíjate cómo el final de la frase que está cantando Ado se corresponde también con una revitalización de la melodía, donde escuchamos otra vez el movimiento cromático y esta vez en forma de melisma, ¿no? Porque estira esa palabra, sayonara, que ¿qué significaba sayonara? Bueno, déjame escrito debajo en los comentarios de qué trata la canción porque japonés no entiendo claramente y ponerme a descifrar esto va a hacer que este video sea tremendamente extenso y no es lo que queremos, básicamente. Y asimismo cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Sayonara, zaratara, tara, tara, tam. Aparece un nuevo acorde que es el do sostenido menor, que estamos en escala.
Es como si en líneas generales estuviéramos en un sol sostenido menor, por supuesto, o sol sostenido eólico, una tonalidad muy oscura y que queda muy bien, que es muy compleja de manejar, por lo menos en el piano. Es incómoda para tocar, pero suena tremendamente bien. Hermoso final, hermoso. Fíjate cómo sale el estribillo haciendo otro movimiento cromático súper intenso. Cuatro acordes por movimiento cromático desde el Si mayor, Si bemol o La sostenido, La, Sol sostenido mayor. Fíjate cómo hace un cambio de modo para conservar la misma idea que estaba trabajando, porque si comienza en un acorde mayor, como el Si mayor, va haciendo movimiento cromático descendente con cuatro acordes mayores y resuelve en un Sol sostenido mayor, es decir, en la otra punta del círculo de quintas respecto de la tonalidad en la que había comenzado. Esto que suena tremendamente teórico, que lo es, uno lo escucha y está combinando dos criterios. Uno es el movimiento cromático que ya escuchamos desde el principio de la canción con el motivo. Y ahora se le suma la idea de utilizar solamente acordes mayores para revitalizar la introducción. Genial, fíjate, pocos elementos, una sola idea utilizada de maneras distintas provocan efectos distintos, pero te ahorran mucho trabajo intelectual a la hora de crear una canción. Es hermoso esto. Acá volvimos a otra estrofa, sería la tercera estrofa en este caso, y fíjate que de fondo aparece como un sintetizador de onda triangular, ¿no? Como el bajo que se utilizaba en la música chiptune u 8-bit. Si te interesa componer esa clase de música, tengo un video dedicado especialmente a eso que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde te enseño también a utilizar un instrumento virtual que reúne esos sonidos tan característicos de la música de los 80 y los 90, sobre todo si jugaste al Pokémon alguna vez o algún jueguito como el Mario o el Mega Man. Ese sonido está en nuestra cabeza, es buenísimo. Y Ado lo retoma, o por lo menos en la producción musical que hicieron para esta pieza, lo retoman y queda muy pero muy bien. Es muy musical todo lo que estamos escuchando y muchísima información detrás. Voy a avanzar un poco más para encontrar algo nuevo si es que lo hay, dado que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal para que no tengamos que hacer estos cortes comerciales en el medio, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y además eso te va a permitir solicitar cualquier clase de reacción o análisis musical dedicado especialmente para vos, otra vez sin estos cortes que debemos hacer en el medio para que todos podamos disfrutar un poco más plenamente de toda esta música que, en lo que a mí respecta, luego de hacer estos análisis, porque no los escucho antes justamente para llevarme la primera impresión lo más fresca posible, luego de hacer estos análisis escucho estas canciones porque me terminan gustando, son canciones muy musicales que a uno le dan ganas de volverlas a escuchar una y otra vez. Sayonara, sayonara, sayonara. Hermoso todo esto y además fíjate cómo nos amagó tremendamente con ese declive de intensidad con el Sayonara, que en el videoclip aparece una motosierra, así que tenía sentido el sonido que habíamos escuchado antes. Esto no sé si es el opening, el ending o lo que fuera de un anime, o si no tiene que ver absolutamente con nada y es una historia aparte, pero Ado suena de esa manera. Ya lo hemos mencionado en otros análisis, que por lo menos a quienes crecimos en los 90 escuchando o viendo mucho anime, tenemos esa sonoridad en la cabeza. Vi algún que otro comentario que decían, para todo aquel que no es japonés escucha esto y dice que es música para anime, y la verdad es que sí, porque es la información que nos llegó al otro lado del mundo. No tenemos la culpa de haber escuchado y asociar eso con eso, porque es la realidad que nos tocó vivir, básicamente. Como si ustedes escuchan folclore argentino van a decir qué es esto, pero para mí es algo tremendamente natural y quizás para vos no lo es porque nunca lo escuchaste. Y bueno, así es la vida. Por suerte hay mucha música en el mundo que todavía podemos conocer. Y fíjate cómo todo se condice correctamente. Uno puede escuchar toda la pieza de principio a fin y es orgánica.
es coherente consigo misma. Si no lo hiciste todavía, te pido amablemente que dejes cualquier otra recomendación sobre Ado debajo en los comentarios. Y asimismo de cualquier otra banda o cantante japonés que sea de tu interés, porque en este canal le prestamos mucha atención a esa música, porque nos gusta, encontramos nuevas bandas y sobre todo contemporáneas que están produciendo esta música en estos momentos y que uno puede encontrar cosas muy interesantes, ya sea para disfrutarlas o para inspirarse y poder producir o componer algo en ese sentido. Así que continuemos, nos estamos acercando al final de la canción. Esto es bellísimo. Otra vez, si no lo hiciste, usa auriculares porque pasan cosas a un lado y el otro de nuestras orejas, a izquierda y derecha. Y además, una característica particular que estoy encontrando, ahora me estoy anoticiando de esto, en Ado, respecto a su voz, es que está coruseada. Es decir, está duplicada su misma voz en la misma nota, paneada para un lado y para el otro. No está sonando necesariamente en el centro, sino que uno escucha la voz de Ado por acá a un volumen, otra voz de Ado por acá a otro volumen, y luego, por supuesto, voces armonizando, es decir, cantando dos notas distintas para formar vocalmente lo que conocemos como acordes. Que eso es la armonía, es superponer notas para que suenen en simultáneo y formen un total sonoro distinto, que es a lo que habitualmente le denominamos acorde. Muy bien, ¿cómo sigue esto? Y además fíjate ese final cómo queda abierto, porque vos venís del do. De hecho hay un do que es un si sostenido si querés, pero es un do. ¿Sobre qué trata la canción? Necesito saberlo. Rule. No me da mucha información eso. Rule traducido al español es regla, de alguna forma. Pero fíjate cómo en este final intensísimo nos acerca, nos precipita a lo que yo entiendo que va a ser una coda, o puede ser un estribillo final que funcione como coda, y ya estamos en el final de la canción. Me ha gustado muchísimo volverla a escuchar, así que vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa canción de Ado, o interpretada por Ado si es que es un cover, que se llama Rule. Un dato interesante que no hemos mencionado acerca de la introducción, que ahora estamos volviendo a escuchar como outro, es decir, como coda, como esa porción de música que se pone al final, que no necesariamente tiene que tener alguna correlación directa con todo lo que fuimos escuchando antes, ni tiene por qué agregar nueva información, sino que puede revitalizar algo de lo que ya hemos escuchado o reexponer, como sería en el nombre técnico. Fíjate que la primera vuelta termina en esta octava y luego es lo mismo pero una octava más abajo. Increíble, un mismo recurso utilizado en dos registros distintos provoca un efecto distinto. Además, por cómo entona esa voz Ado que tiene, que es tremendamente particular y agresiva. Ok, terminó. En el sol sostenido menor, como habíamos previsto al principio de la canción. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Ado. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, Ado? Estoy harto de esto. No puede ser que siempre pase lo mismo. Chau. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado, esta vez con su más reciente publicación que se llama Episode X o Episodio 10, entiendo que será. La música y la letra es propiedad de Ayase, integrante de una de las bandas que ya hemos analizado que se llama Yasobi, que si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción y puedes dejar también escrito cualquier otra recomendación al respecto, así que vamos a ver qué pasa con Ado en esta nueva canción. Fíjate que ya comenzamos de por sí con esa maravillosa respiración antes de que comience a cantar, que es algo muy estilístico, porque desde un tiempo a esta parte se acostumbró mucho a cortar todas esas respiraciones por considerarlas feas o poco estéticas para las canciones, y sin embargo, en mi opinión, me parece que en Ado es casi una marca registrada, todos esos sonidos extra musicales, pero que colaboran musicalmente con lo que estamos escuchando. Y fíjate que la guitarra empieza con una progresión ascendente. Maravilloso. Y la voz
cuasi susurrada de Ado al principio, hablándonos muy íntimamente. Ponete auriculares para disfrutarlo más. いる瞬間的メージ溢れるテラテラもう住み着く臆病はケラケラ Y ahora, por supuesto, aparecen las voces de Ado duplicadas. Si estás utilizando auriculares, las vas a escuchar de un lado y del otro, superpuesta a sí misma, que queda maravilloso. Y la introducción de una batería muy al estilo EDM, ¿no? Parece música electrónica muy acelerada, como esa música para anime a la que nos tiene acostumbrados Ado, y también muy cercano al hardcore del cual ya hemos hablado en el canal. Y dicho sea de paso, no hay una introducción específica de la canción, sino que respira Ado y comienza a cantar solo con la guitarra, y ahora se introduce la percusión, así que avancemos un poco más para ver con qué más nos encontramos. このままじゃ少数に落としてくるなブレイキダウン損傷した冷静なバ Ok, ahora sí se puso, lo llamó a Skrillex y le dijo, che, vamos a hacer una collab, bro. Fíjate que esta parte suena muy al estilo dubstep, ¿no? Y fíjate que es muy interesante que justo en esa parte del videoclip a la personaje le empiezan a crecer como partes de hielo, y lo que se escucha musicalmente tiene esa rugosidad propia del hielo o del frío cuando va envolviendo a un objeto o a un ser vivo, básicamente, que tiene esa rugosidad tan característica, y es muy interesante. Y algo también muy notorio de todas las producciones musicales de Ado es que siempre tiene estos quiebres completamente inesperados y que atentan contra nuestra atención, pero positivamente, porque nos hacen que estemos convocados constantemente a escucharla. Me gusta mucho esto. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. 気に出せないほど脆い覚悟じゃ何も救えなかった ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, Ado? Yo estoy completamente anonadado por tanta información. Como habíamos dicho en la primera parte, teníamos este ascenso desde Fa menor. Fa, Sol, La bemol, Si bemol. Hermoso todo. Y ahora pasa de esa sección tan dubstep a algo más, sí, más hardcore, con un cierto tinte yacero, ¿no? Y utiliza este acorde que es un Sol bemol o Fa sostenido mayor. Y hace la famosa progresión de anime, escuchá. Y después se clava en el dominante, en un Si bemol 7, que vamos a ver si resuelve al Mi bemol o sigue en otra sección. Todavía no entramos al estribillo. Esta canción está buenísima. No me la han recomendado, vi que la publicó y dije voy a hacer un video, pero si tenés alguna recomendación al respecto, dejala escrita de abajo en los comentarios, y si querés que el video sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Gracias. 邪魔だ未完成な月見ならいらないいらないいらない弱音は捨て去って例え Si utilizás auriculares vas a disfrutar de muchísima música, sobre todo del piano, que aparece muy bien, pero muy bien introducido. La producción, no me fijé en los créditos, no lo recuerdo, sé que la composición y la letra es de Ayase, como dijimos, el integrante de YOASOBI, con el cual tengo entendido que ya ha trabajado previamente Ado. La voz, por supuesto, es de la maravillosa Ado, pero no sé si fue él o ella o en conjunto que han hecho la producción musical de por sí, es decir, la preparación de toda esta pieza maravillosa. Y fíjate que esto sí, claramente tiene que ser el estribillo, y lo que hace es retomar los acordes que habíamos escuchado previamente en esa suerte de puente medio jazzístico anime, pero ahora los acordes duran un poquito más. Y clava ahí un disminuido absolutamente de la nada y queda maravilloso. Y fíjate que la energía de esta parte es abrumadora. ずっと本当は怖くてそれでもあなたがくれた言葉さえ Además, para ser un artista a la que no le conocemos la voz, es muy interesante siempre todos los videoclips que tiene animados. Hay muchísimo trabajo detrás, y además ella es una gran performer. Ya vimos en el primer video análisis que hicimos sobre su interpretación de la canción Aishite, 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 que si no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde en vivo y en directo en un estadio está en el escenario a oscuras, pero encerrada en una caja como si fuera una jaula, el escenario lleno de luces, pero justo su sector
a oscuras para que no le veamos la cara. Ese misterio colabora también con la grandiosidad de su performance vocal y artística en general, porque tengo entendido que también es una gran productora, porque es productora de Phantom Zeta, un grupo del cual también tenemos un video en el canal que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Nos encanta Ado, claramente. Porque además, fíjate que tiene estas partes tremendamente danzables con las que uno no puede más que empatizar física y emocionalmente para poder compenetrarse con la pieza. En términos musicales seguimos con la misma progresión de acordes, están pasando muchas cosas en simultáneo, te recomiendo escucharlo con auriculares muy pacíficamente. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes comerciales, recordá, como te dije antes, que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, como ya lo han hecho otros tantos suscriptores para los cuales hemos hecho los videos que han solicitado con dedicación especial, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal para que cada vez podamos conocer más y más músicos, artistas, cantantes que sean de tu agrado para compartirlos con todo el resto. Así que avancemos. Ok, ¿viste el riff que hubo en el final? Esta es una canción muy particular que se despega del estilo que veníamos viendo en las otras canciones interpretadas por Ado. No del estilo vocal, claramente, porque es ella misma. No hubo ningún grito de esos exasperantes que estamos acostumbrados en Ado. Pero ahí hubo un riff final, que le podríamos llamar riff. Muy interesante, ¿no? Que clava esa séptima de sensibilizada para resolver en el si bemol. Hermoso. Otra de las características de Ado, los cromatismos, ¿no? Como si pasara por todas las teclas blancas y negras del piano que ya hemos visto en otros análisis, y en esta pequeña sección instrumental, que es un puente, vuelve a la progresión original, que era esa subida constante que habían utilizado desde el principio de la canción. Hermoso todo, muy bien. Muy tranquilo por ahora, más allá del estribillo que es súper enérgico. Un solito. Sutil. Las partes estrictamente musicales, es decir, las que son solo instrumentales, fíjate que son sutiles, porque ahí apareció una guitarra hermosamente tocada que hizo un pequeño solo sobre una vuelta de los acordes. Bueno, dos vueltas en realidad. No, fue una sola. Y volvió a lo que era la estrofa original con los acordes que ya venía trabajando. Me gusta muchísimo esta canción, la verdad que es un Ado 100%, un full Ado. Si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, como así también si recomendás cualquier otro artista que sea de estas características o de toda la ola musical japonesa contemporánea, también por favor compartilo debajo en los comentarios para que podamos conocer nueva música o nuevas canciones de Ado. ¿Quién te dice? Fíjate que al principio de cada frase, el tan tan, aparece una voz segunda de Ado o una segunda voz de Ado reforzando esa parte, y esta progresión que asciende constantemente también da la sensación de precipicio, de que algo se está precipitando constantemente pero nunca llega, porque es algo que está todo el tiempo moviéndose hacia arriba y cayendo al punto de inicio para volver a ascender, como el mito de Sísifo prácticamente. Así que avancemos un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo en esta versión de la canción Episode X o Episode... No creo que sea 10, porque si no hubieran puesto 10, pero tiene sentido que sea episodio 10. Esto tiene que ver con algún anime, porque ya hemos visto que Ado también ha musicalizado algunas piezas de anime, así que déjalo escrito debajo en los comentarios, ya lo sabes. Avancemos. No, estoy harto de esto. No puede ser que siempre pase lo mismo. Chau. This is the worst. Vuelvo a mi modo zen para poder continuar con este análisis. Ok, como habrás escuchado, en esta sección, que es casi la última parte de la canción, y calculo que hará 2 o 3 estribillos seguidos para terminar con todo el poder, modula, es decir, cambia de tonalidad. Recordemos que antes esta sección, que es el estribillo, comenzaba en sol bemol o fa sostenido mayor, y ahora subió todo un semitono. En
en esta sección que hace la famosa progresión de anime. Si te gustaría saber cómo componer sutilmente una pieza de anime, tengo un video tutorial específico al respecto que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero acá lo que hizo fue trasladar todo un semitono hacia arriba. La progresión original era esta. Y subió todo un semitono, con lo cual ahora se escucha así. Que colabora con esta misma sensación que estaban reflejando desde el principio de que todo se está precipitando y creciendo constantemente y por eso han subido un semitono. Qué maravilloso todo, no puedo parar de hablar tan rápido. Dios, avancemos. Y además todas las voces de Ado duplicadas, quintuplicadas, la cantidad inescrutable de veces que hemos escuchado a Ado en una sola canción, diversificada en múltiples voces, colaborando con esa orquestación coral tan característica que tiene y que tanto nos gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de la música de Ado? De cómo la interpreta, de cómo la hace, de cómo la produce. Me gustaría leerte debajo en los comentarios, porque es verdad que uno la escucha y por lo menos en mi parecer, yo vengo más del lado del rock, si se quiere, y del progresivo, pero toda esta música es tremendamente convocante, abrasiva, es muy interesante, pero me gustaría saber, vos, que sos fanático de Ado, si es que lo sos, ¿qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que te gusta de su música? ¿Cómo llegaste a ella? Si le pudiste ver en vivo alguna vez, todo dato de color o en blanco y negro es más que interesante, así que continuemos porque estamos cerca del final de la canción. Y el sí clavado ahí arriba, que parece que encima está coruciado. Hay más de un Ado cantando esta misma nota que se sostiene mientras está toda la progresión de bajo, ¿no? Porque es una nota que está en común con 2 de los 4 acordes, pero que después funciona muy bien como novena en el caso del La mayor y como si fuera una cuarta suspendida en el caso del Fa sostenido menor. Hermoso. Y en un momento, en la segunda parte de la frase, que venía Sol mayor, La mayor, Fa sostenido menor, Si menor, viene Sol mayor, parece que clava este disminuido como hacía antes, y va al Si menor para convertirlo en Si mayor y volver con la progresión. Es decir, convoca a un acorde dominante, que es esto tenso, que uno espera que resuelva acá, pero ellos simplemente renuevan la progresión. Hermoso todo. Nos acercamos al final de la canción que dice de la siguiente manera. No te vayas todavía que queda algo de video. Ok, y fíjate que revalida esa suerte de riff vocal que habíamos escuchado antes. Claramente ahora todo corrido un semitono hacia arriba, con lo cual si el riff era... ahora tiene que ser... hermoso todo. Es bellísimo todo esto y en el final de la progresión vuelve a el ascenso original pero trasladado a la nueva tonalidad. Escuchemos esta última sección para ver cómo finaliza esta maravillosa canción que tiene un videoclip alucinante. Es tremendo, ahí como la reina de hielo. Si alguno jugó al Warcraft 3, Frozen Throne, ahí hay una referencia. Me cortaron la música muy pronto. Esa es otra de las características de las producciones de Ado, o por lo menos de toda la nueva ola de música japonesa, la ola contemporánea, podríamos decirle, que vienen con algo muy frenético y ¡pum!, clavan el corte de repente y es como a uno le deja con las ganas de seguir escuchándolo. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar nuevamente a la maravillosa cantante japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado con su más reciente canción Yoka o Yoka o como sea que se pronuncie, dejalo escrito debajo en los comentarios y vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, Ado. Ok, esto ya es bastante promisorio. Sabemos que Ado tiene arreglos musicales muy pero muy interesantes. Te recomiendo desde ya que te coloques unos buenos cascos, unos auriculares, para escuchar lo que ya está apareciendo desde el principio.
Hay un trabajo muy interesante con los graves y los agudos. Es como si le hubieran puesto un filtro, bien, y dejan pasar los graves y de a poco van ampliando el panorama para que aparezcan los agudos y se vaya abriendo el mismo. Así que vamos a ver cómo empieza rompiendo esta maravillosa canción que ya me está gustando. Bueno, de por sí tenemos muchísima información, no nos vamos a detener mucho a procesarla, queremos hacer una escucha, una reacción hecha y derecha, así que no vamos a estar sacando tantas notas, pero sí fíjate cómo al principio parece una canción crimsoniana, al estilo de King Crimson, con esa sonoridad tan vetusta, tan progresiva, tan podrida, y de repente aparece la magnificencia musical del rock de Ado, porque para mí es una gran rockera. Todavía no ha comenzado a cantar, esto es toda la introducción, pero me gustaría que me informes al respecto si es una canción original o es otro de sus maravillosos y auténticos covers. Así que vamos a continuar escuchando porque ahora ya debe empezar a cantar con esa voz tan particular que tiene. 死にたい死にたいってすがってたって何にも意味ないな僕は知らないんだ Lo que sí podemos percibir también es la falta de base rítmica, y con esto no quiero decir que falte percusión ni mucho menos, sino de tierra rítmica, de suelo, de que uno está marcando, aparentemente está en 4x4, 1, 2, 3, 4, no hay mucha historia con eso, pero está todo tan pixelado, está todo tan hecho en forma de archipiélago que uno se desubica un poco. Digo, sigue en la misma línea de la introducción, en esa estética crimsoniana. Si no escuchaste King Crimson, anda a hacerlo. Te recomiendo sobre todo el disco Discipline, que tiene todo este juego polirrítmico muy pero muy interesante que ha influenciado muchísimos grupos a nivel internacional. 生きていてありのままのめちゃくちゃな歌詞では救えないの Y además es maravilloso el trabajo vocal que tiene. Fíjate cómo su propia voz, tremendamente dulce y delicada, está muy al frente. Otra vez, si utilizás auriculares vas a percibir el bajo de un lado, las guitarras que van y vienen, hay muchísimos delay. A nivel producción musical sabemos que Ado hace las cosas tremendamente bien. De hecho, ustedes mismos me han comentado que es productora, así que seguramente haya metido mano u oreja en todo caso en esta producción porque es tremenda. Otra vez, decime por favor si se trata de una canción para un anime, como ya estamos acostumbrados, si es una canción original de Ado para algún disco o un single que acaba de publicar, pero veo que es una tremenda canción de por sí, así que continuemos avanzando un poquito más. 傷つけて傷つけて向く Viste que salimos de la estrofa y pasamos a esta suerte de puente porque no tiene sonoridad de estribillo todavía y hay algunos compases agregados, como si fuera una amalgama, es decir, una combinación de compases. Al principio, mal que mal podíamos seguir el 4, pero en un momento, antes de ingresar en esta parte que parece más relajada en términos vocales, aunque la música nos sigue convocando a esta locura fenomenal de un momento a otro, agregaron un 2 ahí, venía como 1, 2, 3, 4, 1, 2, pum, y entra el puente, que vamos a ver dónde termina, porque esta es una onda de audio gigantesca y parece que todo fuera un gran estribillo, pero como te decía antes, no suena a estribillo a esto todavía. 幸せになれるとか初夏の風にまたやろう El trabajo de guitarras que hay me hace acordar muchísimo a una banda que admiro y aprecio mucho y que hemos analizado en el canal, que se llama Polyphia. Si no la escuchaste todavía o no viste los videos que hicimos al respecto, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Prestale atención sobre todo a la rugosidad y las disonancias producidas en las guitarras, porque hay más de una claramente que suena muy a Polyphia o a esa estética progresiva, moderna, contemporánea, que es tan abrasiva, que es tan megalómana, que es un cachetazo directo en la cara y que sin embargo es tremendamente musical, porque podría ser que no lo fuera, podría ser simplemente mucho ruido, mucho sonido y de repente que no diga nada musicalmente y sin embargo está muy nutrido de musicalidad. Uno puede aprender muchísimo, aunque si te interesa que hagamos algún análisis más en detalle de esta canción, de alguna otra canción de Ado o de Polyphia, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. 好きだった言葉は忘れてしまいました Esto sí parece más un estribillo y además apareció el grito característico de Ado que nos precipita siempre hacia un cambio de sección. La canción de por sí es un Frankenstein
ya desde la introducción que tenía esta sonoridad crimsoniana, luego que pasa a un progresivo más moderno al estilo Polyphia, y ahora que viene a esta sección que es más auténticamente Ado, sobre todo por ese grito tan particular que le conocemos desde la primera canción que escuchamos cantada por ella, que es Aishite, 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 que si no viste ese video te lo recomiendo por acá arriba o debajo en la descripción, donde ella estaba en vivo encerrada en una caja y no podíamos verle la cara porque estaba a oscuras, y ese misterio colabora con que le prestemos muchísima más atención a su voz, que es sublime. 積み上げたこの声はこの世界の世界で何も知らない Lo sorprendente de Ado también, vamos a adelantar un poco más porque esto es muchísima información y me encanta escuchar esta clase de música, así que muchas gracias por tus recomendaciones que siempre son muy apropiadas para llegar a esta clase de artistas. Pero otra vez, insisto en esto, el trabajo que hay a nivel producción musical es fenomenal, porque la voz de Ado se sigue escuchando clarísima, independientemente de que no entienda japonés y no esté comprendiendo lo que está diciendo, se escucha muy clara, muy al frente, y eso no opaca ni imposibilita en absoluto la escucha de los demás instrumentos que están sonando en simultáneo. Aparece ahí algún sinte de fondo, las guitarras muy presentes y la batería que nos descoloca todo el tiempo porque hace una cosa y luego hace otra, y sin embargo rítmicamente estamos a nivel pulso siempre en el mismo lugar y todo funciona muy pero muy bien. いんだ僕はバカだった水た Escuchaste cómo cambió la voz de ella, ¿no? Cómo se saturó de repente en esta sección donde la onda de audio se achica, donde se van algunos de los elementos rítmico-musicales que veníamos escuchando y de repente aparece una voz muy saturada, como si estuviera cantando con el micrófono muy cerca. Probablemente le hayan puesto un saturador como efecto, pero le da esa voz radial, pero por demás, como si estuviera clipeando, como llegando al cero digital, que lo hace tan característico y que esa rugosidad colabora mucho con la calidez propia de los equipos analógicos, por ejemplo. Algo que siempre se dice habitualmente en la jerga es que los equipos analógicos tenían cierta rugosidad, cierta calidez propia del circuito estrictamente analógico que con lo digital quizás un poco se perdió, y sin embargo hoy en día podemos emular muy pero muy bien aquella sonoridad tan prolífica de los 60s, 70s que tanto nos gusta a los músicos, por lo menos porque es muy, muy interesante de escuchar. Avancemos. 僕はいない後の祭り Bien, ya perdí la cuenta de en qué parte de la canción estamos, no sé si estrofa, estribillo, no importa porque sigue siendo música y acá nos interesa escuchar esto y que nos convoque de alguna manera a seguir haciéndolo. Pero fíjate cómo en esa sección en particular la voz de Ado estaba muchísimo más procesada y empezaron a panearla de un lado para el otro, es decir, movieron la panoramización, el lugar en el que se escucha su voz de un lado al otro, con muchísimo efecto, para luego cambiarle el efecto de manera inmediata, justo después, para reingresar a esta sección que tiene tintes más de estribillo nuevamente, porque está todo muy al palo, como decimos en Argentina, muy fuerte y muy constante. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Avancemos un poco más. 何千回何万回だって殺してくれない Dicho sea de paso, esa imagen que apareció ahí era muy crimsoniana, como la mano en la cara roja. Está bien que entiendo que hay sangre de por medio, pero justamente si te fijas en la tapa de King Crimson que te voy a dejar por acá, aparece justamente el Rey Carmesí o The King Crimson de esa misma manera, así que quizás hay ahí alguna referencia escondida que es interesante destacar. Seguramente haya escuchado King Crimson, todos lo hemos escuchado, queriéndolo o no, pero es maravilloso hacerlo. Así que también apareció la caja, o la jaula, mejor dicho, para ser más apropiado, en la que estaba encerrada en la primera canción que escuchamos, pero esta vez hecho todo en formato anime, porque como bien sabemos, resguarda su identidad muy pero muy bien. Fíjate cómo esto es el solo de guitarra, claramente, pero está todo muy encerrado, es todo como muy claustrofóbico de alguna forma, y me parece que el videoclip va en ese mismo sentido y la música está reflejando muy bien eso, o el videoclip está reflejando muy bien la música. Digo, hay un emparentamiento muy interesante en ese lugar, pero suena ahogada, apagada la guitarra,
como si le hubieran quitado varios de los agudos, o gran parte de los agudos, mejor dicho, y estuviera más en la zona de los medios y los graves, que suena más a pelota de sonido, pero que lo hace muy interesante en este contexto. Fíjate cómo estéticamente están navegando como en un mismo lugar, pero buscando distintas perspectivas para acercarnos hacia la misma idea. Y cómo la voz de Ado nos aleja de esa claustrofobia que había provocado el solo de guitarra para devolvernos a la claridad ecuménica de su voz. Si no lo hiciste todavía, y desconozco por qué no lo hiciste todavía, por favor deja escrito debajo en los comentarios cualquier otra recomendación al respecto para que podamos hacer algún análisis de Ado. Y si te interesa que hagamos algún video reacción análisis musical sin estos cortes y que sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo para que podamos seguir trayendo a estos artistas a este canal. Avancemos. El grito final de Ado, que se convirtió de repente en una pieza de lo-fi para poder estudiar tranquilamente una tarde de domingo. Ahí apareció la Ado que estábamos esperando y que reconocemos, un grito hipersaturado que se merma, se apaga inmediatamente para dar paso a una Ado mucho más íntima. Me parece un artista excepcional porque con su voz, que es el instrumento más difícil de controlar y a la vez el más íntimo que tenemos como seres humanos, porque está dentro de nuestro propio cuerpo y lo expulsamos para comunicar, con su voz puede representar todos los estados anímicos del ser humano. Y eso es maravilloso, es algo que se hace muchísimo en la música, porque la música no es más que reflejo de todo aquello que nos pasa y toda aquella experiencia que pasa por nuestra vida, y ella lo refleja muy bien, o al menos a mí me gusta mucho. Y también es muy interesante el contraste entre lo melancólico, lo triste, lo épico, lo glorioso, el rock and roll, por supuesto, y la alegría que por momentos se puede vislumbrar entre la sonoridad claustrofóbica y la más abierta de su voz y de los instrumentos que la acompañan, y a la vez cómo nos va llevando a través de la canción con algunos elementos que se van repitiendo, pero de forma desgajada o distinta de un momento a otro, para poder convocarnos a reflexionar en torno a sobre qué va la canción. Otra vez, no sé japonés, algún día aprenderé quizás, pero después voy a ponerme a traducir la letra para ver, o voy a poner, mejor dicho, en el traductor, a ver qué dice la letra, para ver si algo de todo lo que dijimos tiene algún sentido o estamos en sintonía con Ado. Y fíjate que también suena muy circense, sobre todo ese tecladito que está de fondo, que es como un órgano, pero sin mucho cuerpo, hace que todo sea muy circense. También, como habíamos visto en algún que otro análisis que hicimos acerca de Ado, el uso de la escala cromática que le da esta jocosidad y ambivalencia que por momentos puede ser interpretado como algo medio terrorífico o aniñado en ese sentido, y por el otro puede ser interpretado como algo gracioso, burlón o sarcástico, y ella unifica todo para otra vez reunir dentro de sí misma todos los deseos y las desavenencias de los seres humanos. Estamos en el final de la canción. Claramente había una saturación tremenda de fondo, muchísima calidez y unas guitarras tremendamente crimsonianas. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y a analizar musicalmente a la maravillosa cantante japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.